alcohol, nosotros tenemos que diferenciar algunos términos que son muy importantes. Lo que es hepatopatía alcohólica, que es la enfermedad hepática alcohólica, una hepatitis alcohólica, un problema agudo, un esteatohepatitis alcohólica y una cirrosis por alcohol. Esta enfermedad hepática alcohólica es aproximadamente el 60% de las causas de cirrosis. ¿Ya? Entonces es muy importante que nosotros entendamos eso. Origina casi el 30% de los hepatocarcinomas, que es el cáncer del hígado. Mayor incidencia en varones. Se afecta más a menor dosis en las mujeres o a menor consumo de alcohol. Las mujeres producen mayor cirrosis. El tiempo necesario es aproximadamente de 10 a 12 años de ingesta de alcohol. Los varones necesitan aproximadamente 60 gramos de alcohol por día y las mujeres 20 gramos de alcohol por día para poder producir en 10 a 12 años cirrosis. Y lo cierto es de que aproximadamente un 30-50% de las personas que toman bebidas alcohólicas son los que van a producir cirrosis. Entonces, es muy importante tomar en cuenta esto. El consumo excesivo de alcohol es una de las causas que va a producir morimortalidad. Pero esto puede ser prevenible. Si nosotros explicamos al paciente, si nosotros le indicamos las consecuencias que puede tener el hecho de consumir bebidas alcohólicas en exceso, entonces el paciente va a entender en su gran mayoría. Es el factor de riesgo más importante de una enfermedad hepática aguda y crónica a nivel mundial. Y de algunos, entre los tipos de cáncer, especialmente cáncer en varones, ¿ya? Entonces, la enfermedad hepática alcohólica, hemos dicho que puede producir hepatocarcinomas, que es uno de los cánceres más frecuentes entre los 5 más comunes en el varón. Y también en la mujer, ¿no? En la mujer no es el 5º cáncer más frecuente, pero sí es de alta incidencia. Aproximadamente el 3.8% de total de las muertes en Estados Unidos está causado por el alcohol. ¿Qué complicaciones vamos a tener en un paciente que consume bebidas alcohólicas de forma crónica? Problemas hepáticos, ascitis, coagulopatía, ictericia, hepatomegalia, hipertensión portal, encefalopatía hepática, problemas agudos hepáticos, problemas agudos y crónicos hepáticos. Y en cuadros extrahepáticos vamos a encontrar problemas gastrointestinales, varices esofágicas, hemorragias digestivas, diarreas, úlceras pépticas, síndrome de mala absorción, tendencia a producir neoplasias a nivel del tubo digestivo, problemas de neuropatías o problemas neurológicos, síndrome de Wernicke, problemas hematológicos, anemia hemolítica, trombocitopenia, leucopenia, problemas pancreatobiliares, pancreatitis aguda, pancreatitis crónica de origen alcohólico, colelitiasis, problemas endocrinos, ginecomastia, hipogonadismo, etc. Y problemas cardiovasculares, cardiomyopatía dilatada, que a la larga un paciente cirrótico va a condicionar a producir insuficiencia cardíaca. Arritmias, hipertensión portal, que son menos frecuentes. ¿Cómo nosotros podemos calcular el consumo de alcohol en un paciente? La ingesta de alcohol por gramos va a ser relacionado con el volumen o la cantidad de alcohol de la bebida que contiene alcohol, el porcentaje de alcohol que presenta esta bebida, multiplicado por 0.8 entre 100.
El equivalente de 10 a 12 gramos de alcohol es aproximadamente en 360 mililitros de cerveza. Vamos a poder encontrar entre 10 a 12 gramos dependiendo del tipo de cerveza, pero en promedio es 360. 30 mililitros de tequila o vodka nos van a darnos de 10 a 12 gramos de alcohol. 120 mililitros de vino o brandy también nos va a indicarnos. Entonces, esto se saca multiplicando el volumen o la cantidad de alcohol que el paciente está consumiendo por el porcentaje de alcohol que contiene esa bebida y por 0.8 entre 100. Entonces, eso nos va a ayudarnos a ver cuánto de bebida alcohólica está tomando el paciente. Y de acuerdo a eso, lo que decíamos, en el varón un consumo crónico de 60 gramos y en la mujer de 20 gramos pueden condicionar a producir cirrosis hepática, ¿no? A causa del alcohol. El metabolismo del alcohol está relacionado en el hígado, en el estómago, las enzimas que se van a utilizar para el metabolismo del alcohol, el alcohol deshidrogenasa, citocromo P450-12-1, ¿no? Las catalasas y una reacción química de alcohol, acetaldehído y acetato, ¿no? Entonces, el metabolismo del alcohol, hemos dicho que está relacionado en el estómago, duodeno, pulmones, riñones, hasta un 10% y en el hígado un 90%. Entonces va a haber una transformación por una serie de enzimas. Entonces la nicotinamida adenina dinucleótido que va a estimular la producción del alcohol hacia el acetaldehído y del acetaldehído hacia el acetato, ¿no? Los efectos del acetaldehído, vamos a tener efectos tóxicos que va a producir alteraciones a nivel orgánico con náuseas, cefaleas, rubor facial. Va a desencadenar respuestas inflamatorias, incrementando las citoquinas proinflamatorias y el factor de necrosis tumoral. Va a desencadenar una respuesta inmune, un estrés oxidativo. Va a alterar el metabolismo de hidratos de carbono y lípidos, produciendo esteatosis hepática alcohólica. Va a haber lesiones a nivel mitocondrial, los megamitocondrias y apoptosis celulares en el hígado, condicionando a producir mayor inflamación, mayor fibrosis. Va a haber una hipoxia perivenular en la zona 3 del componente de la estructura a nivel hepática de los sistemas porta, activación de células estrelladas produciendo mayor fibrosis, inflamación. Entonces, esto es muy importante que entendamos porque el acetaldehído va a condicionar a producir mayor inflamación, ¿no? Inicialmente, el hígado lo que va a condicionar a producir el consumo aumentado de alcohol. Primero, una esteatosis hepática alcohólica que a la abstinencia va a poder regresionar hasta un 90 a 100% inclusive de la función hepática. Cuando ya hay cuadros de hepatitis alcohólica aguda, lo que va a condicionar a producir es mayor necrosis del hepatocito, inflamación a nivel de los cuerpos de Maillard, cambios grasos, condicionando a producir mayor esteatosis hepática de forma inclusive un tanto irreversible. Y la parte reversible de una hepatitis alcohólica puede llegar a revertir de 10 a un 35% del hígado inflamado. Y cuando hay una exposición permanente al consumo de alcohol en una esteatosis hepática alcohólica, que es la exposición del hígado hacia el alcohol de forma permanente, entonces va a haber ataques persistentes de inflamación, fibrosis, necrosis del hepatocito, una exposición continua, condicionando a producir mayor fibrosis, transformación
a nivel estructural en nódulos hiperplásicos, ¿ya? Con una disminución a la abstinencia, una mejora o una funcionabilidad de este hígado de entre el 8 al 20%. Entonces es importante que nosotros entendamos de que cuando hay cuadros agudos e iniciales de exposición al alcohol, la abstinencia puede ayudar a mejorar, ¿no? Entonces, la abstinencia ayuda bastante bien a mejorar. ¿Me escuchan? ¿Se ve, chicos? No se ve, doctor. A ver, no sé qué pasó. No sé qué está pasando con el sistema. Ahora sí, ¿no? ¿Se ve, sí? Sí, doctor, se ve. Ya. Entonces, hemos dicho de que la inflamación del hígado por la injuria del alcohol va a estar relacionado a la parte inmunológica, la toxicidad directa que va a tener el alcohol hacia el hígado mismo, la predisposición genética. No todos los pacientes que consumen bebidas alcohólicas hacen cirrosis o hacen inflamaciones severas, y también a mayor desnutrición, o sea, el paciente que no tiene una buena nutrición también exacerba mayor inflamación hepática, ¿no? Entonces, ¿qué es muy importante que entendamos en un paciente cirrótico? De que para él el paciente, o para el paciente cirrótico, pues el hecho del consumo de alcohol para ellos nunca va a ser suficiente, ¿no? Que pueda condicionar a dañar de forma severa el hígado. Va a haber una negación de los pacientes. Y muchas veces por vergüenza social, ¿no? Entonces no van a aceptar su condición de crónico, ¿no? Alcohólico, ¿ya? Entonces, y muchos de los pacientes, inclusive personal de salud y los médicos, no evalúan de forma adecuada al paciente y no hay una sospecha clínica directa, ¿no? Entonces muchas veces no sé si nos da flojera o simplemente evaluamos la parte general o de la enfermedad al paciente. En ese caso, si un paciente viene con hemorragia digestiva, nos enfocamos a la hemorragia digestiva y no a la posibilidad o a la posible causa que puede estar condicionando esta cirrosis o esta hemorragia digestiva, ¿no? Entonces, la sospecha clínica es muy importante. Cuando nosotros evaluamos y vemos cirrosis, vamos a ver en el tema de cirrosis, vamos a ver de que hay 3 criterios importantes, ¿no? Uno, la parte clínica, laboratorial e imagenológica, ¿no? En la parte clínica es muy importante evaluar, examinar a nuestro paciente. Si nosotros no examinamos al paciente, no vamos a diferenciar de forma adecuada si el paciente está o no con un cuadro de una hepatopatía crónica, ¿no? Especialmente. Hay algunos marcadores que sí tenemos que tomar en cuenta, lo que hablábamos en el perfil hepático. El GGTP va a estar elevado en pacientes que consumen bebidas alcohólicas, pero eso no nos indica necesariamente que el paciente es cirrótico o no. ¿Ya? Entonces, las transaminasas TGO y TGP a predominio de TGO, ojo, una relación de TGO más que la TGP nos indica consumo de bebidas alcohólicas. El volumen corpuscular medio debe estar mayor a 99. Y hay unos test psicológicos que son importantes, ¿ya? Entonces, que hay que aplicar en los pacientes con bebidas alcohólicas, ¿no? que tienen consumo de bebidas alcohólicas o cuadros cirróticos a causa del alcohol. Hablábamos de una hepatitis aguda, ¿no? La hepatitis alcohólica, ¿ya? Que es un cuadro agudo. Entonces, puede ser desde cuadros asintomáticos hasta cuadros con ictericia, cansancio, pérdida muscular, fiebre, dolor abdominal, ascitis, etc., cuando hay complicaciones. En la exploración física vamos a encontrar una hepatomegalia. Ojo, el consumo de alcohol puede darnos hepatitis alcohólica, que es un cuadro agudo,
Y cuando el hígado se inflama de forma aguda, crece. Y cuando crece hay una hepatomegalia. Dolor a la palpación a nivel hipocondrio derecho. Muchas veces este dolor está causado por la distensión de la cápsula de Gleason, que es lo que recubre el hígado, y cuando crece el hígado, pues se distiende esta cápsula y produce dolor. Puede haber un soplo hepático, estigmas de hepatopatía crónica si el paciente es bebedor crónico, ¿no? O tiene un cuadro ya crónico, y el hecho de que tome bebidas alcohólicas de forma excesiva va a dar una hepatitis aguda alcohólica sobre una crónica. Entonces, ¿qué son los conceptos actualizados que se manejan? ¿No? Antes se decía hepatitis alcohólica solamente y es aguda. Sí, pero también puede haber cuadros agudos sobre hígados ya dañados, que es una hepatitis alcohólica aguda sobre una crónica. Puede haber esplenomegalia cuando la inflamación es muy severa del hígado o cuando hay un cuadro crónico de sobrepuesto en el paciente. Puede haber descompensaciones hepáticas. Laboratorialmente hablábamos en una hepatitis alcohólica. Vamos a ver que la TGO es, en la relación TGO sobre TGP es más de 2 veces. ¿Ya? Me explico. Si la TGO está en 300, o mejor dicho, está en 100, suponiendo, la TGP está en 50, ¿no? Si la TGO está en 200, la TGP puede estar en 100 o menos de 100. ¿Ya? Entonces la relación TGO-TGP va a ser mayor a 2. Y puede estar elevado la TGO, inclusive hasta 10 veces más a lo normal, para pensar una hepatitis alcohólica. Va a haber anemia macrocítica, leucocitosis con neutrofilia, elevación de la bilirrubina mayor a 5 para ver el pronóstico. Pacientes con hepatitis alcohólica con bilirrubinas menores a 5 tienen buen pronóstico, mayores a 5 el pronóstico es reservado. Descenso de la albúmina en cuadros agudos severos. Alteración de la prueba de las pruebas de función hepática como alteración del TPINR también va a estar presente. ¿Qué factores son negativos que pueden estar agregados en un paciente con hepatitis alcohólica? Paciente que aparte del consumo de bebidas alcohólicas presenta hepatitis C, pacientes que presentan obesidad y también pacientes que son fumadores, ¿no? Alteraciones histológicas, vamos a ver un hepatitis alcohólica en cuadros de hepatitis alcohólica aguda, balonizaciones de los hepatocitos, cuerpos de Maiori presentes, cuando va a haber una inflamación. Entonces, el pronóstico es muy importante esto, ¿no? Entonces, es como cuando ustedes se van a festejar y regresan el día siguiente, su mamá que es lo que les quiere sacar de madre, ¿no? Está sacada madre, ¿no? Igual, el pronóstico, hay un índice, el índice de madre, que nos ayuda a ver el pronóstico de un paciente. Con un índice de madre mayor a 32, el paciente tiene mal pronóstico. ¿Y qué es lo que tomamos en cuenta? Un factor que es el 4.6 se multiplica por el TP del paciente menos el control. Suponiendo el TP del paciente está en 20, el control es de 12 a 14, menos 14, 6. Este 6 se multiplica por 4.6, 6 por 4, 24, ¿no es cierto? 6 por 6, 36, más o menos. Tiene como 27 más la bilirrubina que puede tener el paciente. Si tiene más de 5, puede llegar tranquilamente más allá de 32 de puntaje en el índice de madre. Y en ese caso tendría mal pronóstico, con una mortalidad del 50% inclusive a los 28 días. Muchos de los pacientes pues no creen eso, y sí hemos tenido pacientes que se descompensan de forma brutal en los 28 días y llegan a morir inclusive. Entonces, la esteatosis hepática o el famoso hígado graso o la esteatohepatitis alcohólica, que es un acúmulo de grasa que puede ocurrir rápidamente en pocos días, especialmente en bebedores
con consumo permanente de alcohol. La esteatosis hepática puede producir hepatomegalia en algunos pacientes. Va a haber pruebas hepáticas en algunos momentos, pueden estar normales o pueden también estar con un discreto aumento del TGO sobre la TGP, con una relación entre 1 y 2. ¿Ya? Ojo, el aumento de la relación una esteatohepatitis alcohólica, relación TGO y TGP, no va más allá de 2, está entre 1 y 2. Puede producir en algunos casos síndromes colestásicos, sí, con ictericia, prurito y marcado aumento de la fosfatasa alcalina, especialmente en pacientes con una esteatosis hepática que puede llegar a casi a ser un cuadro de cirrosis. ¿Ya? Entonces, es importante esto. Los mecanismos de esteatosis hepática, vamos a ver que va a haber una acidosis láctica, fibrogénesis hepática, va a interferir en la gluconeogénesis, hipoglicemias, y esto va a favorecer la síntesis de triglicéridos y por ende el acúmulo, condicionando a producir esteatosis hepática. Entonces va a haber una alteración, un desequilibrio entre las enzimas convertidoras o no, como el NAT y el NAT. Alteraciones histológicas, un hígado esteatóxico, balonización de los hepatocitos, una estatosis hepática mucho más marcada, la balonización es mucho más grande, entonces en relación a cuadros agudos. Y la otra complicación de un paciente con problemas o de una enfermedad hepática alcohólica es la cirrosis. Y la cirrosis está relacionada pues a la necrosis a nivel de los hepatocitos, degeneración difusa, nodular, desorganizada, fibrosis, aumento de la activación de las células estrelladas, pérdida de la arquitectura anatómica y vascular a nivel del hígado, y suele ser una micronodular, menos de 3 milímetros, es micronodular, una alteración estructural del hígado. Históricamente en la cirrosis vamos a encontrar balonizaciones, también fibrosis de los sistemas y de los puentes porta a porta, alterando la estructura del hígado, ¿no? Y el hígado es más pequeño. El tratamiento en pacientes con hepatopatía alcohólica, la abstinencia es muy importante. Se ha visto de que cuando hay una hepatopatía o una estatosis hepática leve, entonces podemos encontrar inclusive podemos llegar a tener una mejoría estructural hasta casi un 100%, cuando solamente hay estatosis. Cuando ya hay una mayor estatosis hepática, cuadros de inflamación persistente de forma mucho más frecuente, va a haber una alteración estructural del hígado, ¿no? Y con pérdida de su función. Es importante la nutrición. Entonces, porque el paciente cirrótico, el paciente alcohólico tiene un hipercatabolismo. Ya hay la famosa sarcopenia del cirrótico, consumo muscular del cirrótico, y el paciente pues, cirrótico empieza a adelgazar, ¿no? Va a haber una nutrición hipercalórica. Lo ideal es darle una nutrición enteral o una nutrición por zona nasogástrica o una nutrición parenteral, ¿no? Los corticoides están relacionados más a una hepatitis alcohólica. ¿Ya? Entonces, cuando hay una hepatitis aguda alcohólica grave mayor a 32 del score de madre, entonces tenemos que iniciar corticoides. Si el paciente tiene hemorragia digestiva o infecciones, no es recomendado utilizar corticoides, se tiene que desfocalizar primero, tratar la hemorragia, tratar la infección para recién iniciar corticoides. Ayuda en la mortalidad si se utiliza en hepatitis alcohólica grave.
pero lo malo es que responden estos pacientes hasta un 40% como máximo, ¿no? La pentoxifirina es otra opción que va a inhibir la producción del factor de necrosis tumoral, va a inhibir la síntesis de citoquinas que están relacionadas a la cascada de inflamación, inhibe la estimulación de las células estrelladas produciendo fibrosis y se puede dar 400 miligramos cada 8 horas durante un mes. La reducción de la mortalidad puede llegar hasta un 46%. Los anticuerpos antifactores necrosis tumoral alfa, etanercept, infliximab, que son tratamientos biológicos, también puede ayudar, pero en pacientes que son mucho más que son más ordenados, ¿no? Porque si no el paciente no va a ayudar. Chicos, ¿se ve? Me parece que no se está viéndose bien. Doctor, sí se ve, pero ¿podría poner su celular en horizontal para que se pueda ver un poco más grande? Es que se ve muy pequeño. Es que poniendo en horizontal, ahí se ve, pero no se ve todo toda la diapositiva en una sola. Ahora, ¿mejor? No. Está igual, doctor. Doctor, parece que su pantalla se ha bloqueado. Doctor, ¿no hay una posibilidad de que pueda enviarnos y cualquiera de nosotros podemos proyectar de las diapositivas? Ya ven, le voy a mandarle a Elena. Belén, ¿estás? No sé qué pasó con la presentación. Ya, mira, vamos a terminar lo que es hepatitis alcohólica y vamos a comenzar con el otro tema inducida por una hepatopatía inducida por drogas, y eso le voy a mandarle a Elena, ¿ya? Para continuar. Ya, para terminar, las recomendaciones básicas en un paciente con consumo de con consumo de alcohol que tienden a ser problemas alcohólicos es indicarle que tiene que dejar de beber, ver la parte de la alimentación, que es muy importante. Idealmente no... Dime. Creo que la pantalla, doctor, se ha bloqueado, pero no está moviendo las diapositivas. A ver. Voy a chequear. Ahora sí, ¿no? Sí, doctor, ahora sí. Ya. En la parte de hepatopatías alcohólicas, lo que hablábamos, va a haber algunas complicaciones, una hepatitis alcohólica, una esteatohepatitis alcohólica y una cirrosis alcohólica, ¿no? En el tratamiento, lo más importante es la parte de la abstinencia, la parte nutricional, ya sea por zona nasogástrica, una nutrición enteral o una nutrición parenteral. Los corticoides van a estar relacionados a una hepatitis alcohólica aguda grave especialmente, ¿no? Con un score de madre mayor a 32. La pentoxifirina como segunda opción que nos va a ayudar, sí, a inhibir, a mejorar la parte inflamatoria, inhibiendo la síntesis de citoquinas, inhibiendo la producción de factores de necrosis tumoral, inhibiendo la estimulación de células estrelladas, podemos dar hasta 400 miligramos cada 8 horas, y reduce la mortalidad hasta un 46%. Y el otro tratamiento que se puede dar también son biológicos, los anticuerpos antifactor de necrosis tumoral. El otro tratamiento que sí podemos
tomar en cuenta son suplementos nutricionales, vitaminas, N-acetilcisteína cuando son cuadros agudos, antioxidantes. Entonces, el trasplante hepático, especialmente en pacientes que son mucho más ordenados. Paciente que es desordenado no se recomienda el trasplante hepático, tiene que tener siquiera 6 meses de abstinencia etílica, ¿ya? Y eso es muy complicado manejar en un paciente alcohólico. En pacientes con cirrosis de otro tipo sí es más fácil porque son más ordenados, cirrosis por NASH, cirrosis por hepatitis viral, hepatitis B, hepatitis C, etcétera. Incluso cuadros inmunológicos, ¿no? Como cirrosis o colangitis biliar primaria, hepatitis autoinmune, etcétera. Y las recomendaciones finales a un paciente con hepatitis alcohólica que no tome. La alimentación es muy importante. Entonces el alcohol produce hepatotoxicidad, ¿ya? Entonces lo más importante también no beber en días laborables y buscar una ayuda profesional especializada, ¿no? Un psiquiatra o unos grupos de ayuda a nivel de Alcohólicos Anónimos, etcétera. Entonces, a ver, le voy a mandarle a Elena. Elena, ¿estás por ahí? Elena, ¿estás? Voy a probar si puedo presentar por mi pantalla. Elena, ¿me lo puedes presentar, por favor? ¿Se me escucha, chicos? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. A ver, vamos a ver.
Doctor, buenas noches. Mi compañera Elena me dijo que tiene un problema de conexión y que está volviendo a entrar a clases. Ya, no hay problema. Fidel, preséntamelo, por favor. Está bien, doctor. Gracias, María. Doctor, disculpe, tenía unos problemas. Tuve que olvidar. Lo siento. Ya, Elena, estás durmiendo solamente. No, mentira. Ya, a ver. A la siguiente, por favor. Ya la parte hepatotoxicidad inducida por drogas es muy importante. Que cada vez estamos teniendo... No abandonar la reunión. Fin de la siguiente. Ya está ya. Entonces, los tóxicos hepáticos, o sea, los fármacos, las sustancias que van a producir inflamación del hígado aparte del alcohol, van a ser sustancias industriales que tienen composición de fósforo, disolventes, tetracloruro de carbono, pesticidas, algunos fármacos. Ojo, entre los fármacos, la amoxicilina, ácido clavulánico, retrovirales, la nevirapina. Va a haber hierbas medicinales también que son hepatotóxicas, toxinas biológicas, hongos. Me acuerdo de que hace unos 6 años más o menos, no, un poco más, casi 10 años, tuvimos un paciente con un accidente zoonótico que está relacionado a una toxina de una oruga en la selva. No sé, los que son de la selva, los que han ido a la selva. Hay unas orugas que parecen como unos cuis más o menos grandes. Parecen unos peluches que tienen pelitos inclusive. Y las personas que no son de la selva pues piensan que son algunos animalitos, ¿no? Inofensivos, pero en los pelos de estas orugas pues tienen toxinas muy severas que muchas veces condicionan a producir accidentes zoonóticos y fallas orgánicas, y a la cabeza problemas hepáticos, hepatotoxicidad, ¿no? Algunas drogas, la cocaína, éxtasis, que también condicionan a producir una inflamación, ¿no?, del hígado. La siguiente, por favor. Entonces, muchas veces el hecho de que haya consumo de algunas drogas es la causa más frecuente de iatrogenia, ¿no?, en nuestros pacientes. Hace poco, hemos estado teniendo varios pacientes con hepatopatías agudas e investigando un poquito más, al parecer han sido hepatopatías inducidas o exacerbadas por drogas. Son causadas casi el 10% de las hepatitis agudas, especialmente en adultos. Tienen un riesgo de desarrollar hepatitis fulminante hasta un 30%. ¿Ya? Un 20% de hepatitis por fármacos versus un 1% de problemas virales. O sea, puede llegar hasta un 30% inclusive los problemas a nivel hepático. El riesgo de hepatotoxicidad de la mayoría de los fármacos es muy bajo. Puede ser de 1 en 10.000, de 1 en 100.000 inclusive, pero hay que tomar en cuenta de que pueda producir pues una inflamación mayor, ¿no? La siguiente, por favor. Una más. El ingreso de las drogas hacia el hepatocito debe estar relacionado en la permeabilidad a nivel endotelial, ¿no? El paciente llega al sinusoide hepático, la permeabilidad y los receptores que van a ingresar las drogas hacia los hepatocitos, a mayor permeabilidad y mayor receptor de las drogas en los hepatocitos, mayor ingreso y mayor inflamación a nivel del retículo endoplasmático,
los canales biliares o los canalículos biliares que van a producir inflamación a este nivel, ¿no? Y por ende, estimulación a nivel del espacio de Dice, las células estrelladas, produciendo mayor fibrosis. Siguiente, por favor. El metabolismo de los fármacos a nivel hepático van a estar relacionados en dos fases, ¿no? Una relacionada por el citocromo P450, que va a dar productos y va a transformar a nivel hepático y va a estar estimulando la oxidación, reducción y la hidrólisis a nivel del hepatocito. Y una fase 2 de conjugación que va a empezar a producir metabolitos que van a producir inflamación también a nivel hepático, ¿no? Unos metabolitos solubles. Siguiente, por favor. En la fase 1, el sistema de citocromo P450 va a condicionar a producir metabolitos, formando metabolitos intermedios de citocromo, donde van a estar los electrofílicos y los radicales libres, ¿no? Los electrofílicos van a estar relacionados a una producción por oxidación que van a generar metabolitos reactivos que van a actuar como arilantes o alquilantes a nivel del hepatocito. Los radicales libres con uniones covalentes a proteínas y ácidos grasos saturados van a generar una reacción en cadena alterando la composición de la membrana celular del hepatocito y a nivel del espacio de Dice estimulando la producción de la fibrosis, ¿no? Y mayor inflamación. La siguiente, por favor. El citocromo P450 va a estar localizado a nivel del retículo endoplásmico. Hay una serie de citocromos, más de 10 familias, subfamilias. Entonces, y entre estos, el citocromo 1, 2 y 3 van a producir metabolitos de compuestos exógenos y una gran variedad de drogas y toxinas que se van a metabolizar en el hígado relacionados al citocromo y a la activación inflamatoria del hepatocito, especialmente el citocromo 3, ¿no? Tipo 3. El citocromo tipo 4 va a producir metabolitos de compuestos endógenos, condicionando a producir mayor inflamación. La siguiente, por favor. Esto va a estar relacionado a los receptores de las diferentes drogas que el paciente va a consumir, ¿no? Entonces, acá un ejemplo de tipo de receptores que puede haber: citocromo 1, 2, 3. El citocromo P450 tipo 1, 2, 3, ¿no? Que van a estar en la membrana celular del hepatocito y de acuerdo a esto, pues van a producir mayor inflamación o no. Siguiente. En la fase 2 se va a producir una serie de reacciones de conjugación agregándose moléculas polares de ácido glucurónico, sulfatos, glutatión, que va a producir mayor inflamación. Entonces, la GSH transferasa, que va a catalizar la detoxificación vía conjugación de los metabolitos reactivos a nivel intracelular, va a producir mayor inflamación, mayor exposición a los radicales libres y se hace pues un círculo vicioso a mayor exposición en este caso, ¿no? De la droga que el paciente está consumiendo. La siguiente. Entonces, hay algunos mecanismos que van a impedir el adecuado metabolismo del hepático de las drogas, como la reducción de la masa y de la función celular del hepatocito, reducción en la liberación de la misma droga, y la reducción del flujo biliar, ¿no? Todo esto tiene un equilibrio natural en un paciente que no hay una inflamación severa al momento del metabolismo de la droga en el hígado, pero cuando esto se altera, entonces vamos a empezar a tener mayor hepatotoxicidad, mayor inflamación. La siguiente, por favor.
Y estos mecanismos secundarios van a condicionar a producir una alteración de las drogas en su metabolismo por una hipoproteinemia, por la desnutrición misma, inclusive puede haber insuficiencia renal y cambios endocrinos en el organismo del paciente, ¿no? La siguiente. Va a haber una biotransformación, hepatotoxicidad, que va a estar relacionada al consumo del fármaco, a la producción y a la cantidad de albúmina a nivel del sinusoide y del fármaco, la albúmina como transportador del fármaco, y al momento de ingresar hacia el hepatocito, el citocromo va a ayudar en la parte de la transformación o del fármaco mismo, ¿no? Entonces, cuando hay una alteración a este nivel, va a haber una supresión de diferentes reacciones metabólicas del fármaco, llegando hasta el polo biliar, condicionando a producir una peroxidación lipídica, una alteración proteica y una inflamación a nivel del hepatocito, ¿no? Especialmente cuando hay mayor exposición del fármaco hacia el hepatocito. Entonces, la siguiente, estos factores van a estar relacionados a diferentes tipos de riesgos, ¿no? Entonces, ¿qué factores van a estar relacionados al riesgo? De acuerdo a la edad, en pacientes más jóvenes, en niños, la hepatotoxicidad es mucho más frecuente que en personas adultas, en adultos mayores de igual forma. En la parte del sexo igual, las mujeres tienen mayor exposición a hepatotoxicidad por algún tipo de droga, más que los varones. La nutrición del paciente influye bastante, la genética. No todos tenemos como factores de riesgo de hepatotoxicidad de algún tipo de fármaco, algunos más que otros, de acuerdo al componente genético que puede tener el paciente. Inclusive el fármaco mismo, ¿no? O sea, el fármaco mismo, especialmente los fármacos retrovirales, los fármacos para tuberculosis, isoniazid, etcétera, son fármacos que son potencialmente hepatotóxicos y que pueden alterar la morbilidad y pueden tener algún tipo de complicaciones, ¿no? Otros pacientes tienen otras comorbilidades que también estimulan mayor inflamación, lo que les comentaba en las clases anteriores, ¿no? Hay pacientes que tienen hepatitis B y cuando se les expone a un fármaco, pueden activar la hepatitis B o pueden producir mayor inflamación hepática, ¿no? Con una hepatotoxicidad mayor. Entonces, también eso influye mucho en la hepatotoxicidad, ¿no? Los tipos de hepatotoxicidad vamos a ver que pueden ser de dos tipos, una intrínseca y otra idiosincrática. La intrínseca, sus efectos se manifiestan en casi todos los individuos expuestos a partir de una determinada dosis. ¿Ya? La idiosincrática ya también van a estar relacionados a los efectos que se van a manifestar solo en algunos individuos de acuerdo a la predisposición básicamente, ¿no? Entonces, eso está relacionado a lo que puede haber un factor externo, desde la cantidad de la droga, desde la exposición mismo del paciente, la dosis, y es prevenible, se puede controlar y se puede manejar y monitorizar un paciente, como por ejemplo pacientes que presentan tuberculosis y se les inicia tratamiento antituberculoso, se le tiene que hacer un perfil hepático de control sí o sí antes del inicio de la tuberculosis, lo que en los pacientes que tienen una toxicidad idiosincrática no se puede prevenir de forma adecuada, ¿no? Entonces, pero igual hay que tener algunas acciones para
monitorizar mejor o prevenir en este sentido, ¿no? No sabemos si un paciente va a ser hepatotoxicidad o no, pero sí nosotros como médicos ya conocemos cuáles son las posibles drogas que pueden estar condicionando esto. Como la siguiente, por favor. El acetaminofén, paracetamol, condiciona mayor inflamación en fase 1, fase 2, especialmente en fase 1, que es menos el porcentaje, a un 5%, pero a la larga puede producir una alteración metabólica del hepatocito, llegando hasta una necrosis hepática. Y en fase 2 hay una evolución mucho más favorable, ¿no? Entonces, ahí sí hay que tomar en cuenta el tipo de medicamento que podemos estar tomando. Y inclusive el acetaminofén va a estar relacionado a la cantidad de medicación que vamos a darle a un paciente. Entonces se dice de que un paciente que tome más de 20 gramos al día puede estar expuesto a mayor inflamación hepática. La cocaína también, ¿no? Entonces la cocaína también induce a la producción de la peroxidación, radicales libres, factores o sustancias covalentes que van a inflamar más el hígado. La siguiente, por favor. La isoniazida, que también hablábamos, que va a producir mayor inflamación, va a producir mayor alteración en el metabolismo de la isoniazida en el hepatocito, condicionando en algún momento inclusive a producir necrosis severa, ¿no? Entonces es importante evaluar a nuestros pacientes de forma adecuada antes del tratamiento, durante y post tratamiento, ¿no? Entonces hay que hacerles controles del perfil hepático que nos van a ayudarnos grandemente a monitorizar mejor. La siguiente, por favor. Entonces, la incidencia en pacientes que toman isoniazida o pacientes que toman tratamiento antituberculoso, vamos a ver. Solamente con isoniazida puede llegar hasta un 0.6%, ¿no? Pero relacionado a la rifampicina, en adultos hasta un 2.7%. Pero ojo, en los niños es mucho más alto, ¿no? Pueden llegar casi hasta 7% de incidencia, ¿no? Entonces, es importante evaluar a nuestros pacientes que van a empezar a tomar algún tratamiento con algún fármaco hepatotóxico, ¿no? Siguiente, por favor. El alotano, bueno, gracias a Dios no se utiliza mucho alotano ya en nuestro medio, pero el alotano, que es un anestésico inhalatorio, también va a producir injuria hepática, ¿no? Entonces va a haber peroxidación lipídica, va a haber una alteración condicionada a producir mayor radicales libres, producción de polipéptidos hepáticos o antígenos hepáticos. Entonces, hay que tratar de controlar en qué pacientes vamos a utilizar el alotano, ¿no? Me acuerdo de que hace unos 5 años, más o menos 5 o 6 años, a un paciente se le operó de apéndice y se utilizó alotano como anestésico, ¿no? Y eso que condicionó la producción de una hepatotoxicidad, y se activó la hepatotoxicidad del alotano porque había un hígado ya dañado por una hepatitis B, que como el paciente ingresó por emergencia no se le hizo las pruebas de prequirúrgicos para hepatitis B y ver, ¿no?, de que tenía un factor de riesgo mayor. Entonces, y cuando se le hace el manejo, la evolución, los exámenes complementarios, se encuentra que el paciente también tenía hepatitis B, ¿no? Y el paciente ni sabía. Y se exacerbó su hepatitis B por el uso de alotano, ¿no? Entonces es importante ver qué fármacos vamos a utilizar y frente a qué fármaco, frente a qué paciente estamos. La siguiente, por favor. La parte clínica es muy importante, ¿no? Entonces, clínicamente el paciente puede asemejar a muchas enfermedades hepáticas, ¿no? Desde cuadros virales, cuadros tóxicos de otros tipos,
hepatopatías autoinmunes. Entonces es importante la parte clínica y la gravedad del paciente o frente al paciente, ¿no? Que estamos. Entonces hay que manejar, hay que monitorizar al paciente de forma adecuada. Muchos de estos pacientes están relacionados y hacen hepatitis agudas. Es menos frecuente que el paciente por consumo de medicamentos pueda producir inclusive colestasis, cirrosis, enfermedades venoclusivas, neoplasias. No es muy frecuente a no ser que este medicamento sea de exposición crónica, ¿no? Como los pacientes con VIH, que se utiliza retrovirales, como la nevirapina, o medicamentos con uso crónico de antibióticos, o de forma intermitente, pero muy frecuente, la amoxicilina cioclavulánica en personas jóvenes mucho más aún. La hepatopatía crónica es muy rara por una exposición a algunas drogas hepatotóxicas. Son cuadros mucho más agudos. Puede ser similar a una hepatitis autoinmune, como hablamos. La metildopa, el metotrexate, nitrofurantoína también pueden condicionar a producir cuadros de hepatotoxicidad por drogas. La siguiente, por favor. Vamos a tener algunos patrones celulares de lesión a nivel de colangiocito. Vamos a encontrar colangitis aguda, tuctopenias, una colangitis esclerosante, alteraciones a nivel del macrófago, granulomas. A nivel del hepatocito, hepatitis aguda, hepatitis colestásica, vamos a tener colestasis simple, hepatitis crónica, cirrosis, estatosis, que es menos frecuente, a no ser que haya una exposición de forma crónica. Adenomas, carcinomas, en problemas mucho más crónicos. Cuadros celulares que pueden estar relacionados a alteración de las células estrelladas, produciendo fibrosis pericelular, células endoteliales, dilataciones sinusoidales, alteraciones venoclusivas, Buchiari, angiosarcomas, etc. La siguiente, por favor. Entonces, de acuerdo a la presentación clínica, vamos a estar relacionando el patrón hepatocelular o que pueda presentar el paciente, ¿no? Entonces, un patrón hepatocelular va a tener una forma asintomática, en su gran mayoría. Especialmente pueden llegar a producir hasta alteraciones hepáticas hasta un 13%, una elevación de las transaminasas. Entonces, las pruebas de función hepática están alteradas entre las transaminasas. Va a haber una escasa elevación de la fosfatasa alcalina. Ojo, es más un patrón hepatocelular. Lesión predominante, necrosis hepatocelular, especialmente en la zona 3 del sistema o de los puentes porta a porta. Habitualmente va a haber una resolución completa cuando se detecte el medicamento y se suspende el medicamento o el tóxico que está produciendo la inflamación hepática, ¿no? Formas crónicas no son frecuentes, casi un 4%. Puede haber ictericias, sí, con una mortalidad hasta un 10%, paracetamol, isoniazida, troglitazona. Laboratorialmente podemos encontrar bilirrubinas altas, una bilirrubina total, un patrón hepatocelular. Niveles de TGO también pueden estar altos, especialmente en mujeres y en mayores de edad, ¿no? Entonces, ojo, niveles de AST o TGO van a estar elevadas en relación a la TGP. No nos olvidemos, no nos olvidemos, el aumento de la TGO tenemos que relacionar a un consumo de OH, ¿no? El OH, que es el alcohol, es un tóxico, y la TGO
está relacionado a esto. Entonces, en hepatopatías inducidas por drogas con un patrón hepatocelular puede haber elevación de la TGO. Siguiente. Patrones colestásicos también pueden presentar con ictericia, dolor, prurito, acolia, fiebre, mayor evolución a lesiones crónicas, que puede llegar a ser un 23%, el otro a 4%, más frecuente en ancianos. La resolución clínica es mucho más lenta. Entonces, la elevación está relacionada a la fosfatasa alcalina y la GGTPO, la gamma-glutamina transpeptidasa, ¿no? Entonces, colestasis pura, anticonceptivos, colangiopatías por medicamentos, colangitis esclerosante, puede ser con lesiones cáusticas o isquémicas, la amoxicilina, cioclavulanio que hablamos, anticonceptivos orales y clorpromacina, ¿no? Que son las causas más frecuentes. La siguiente, por favor. Un patrón mixto, muchos de ellos a predominio hepatocelular, van a presentar manifestaciones clínicas intermedias entre patrón hepatocelular y colestásico. Puede predominar cualquiera de las dos, pero hay una cierta predominancia en un patrón hepatocelular. Es muy frecuente las reacciones inmunoalérgicas con prurito. Puede haber granulomas en la parte histológica en estos pacientes, asociado a fármacos que van a inducir un patrón colestásico, fenotiacidas, carbamazepinas, que son muy frecuentes. La siguiente, acá vamos a ver una lista de varios medicamentos que van a producir hepatotoxicidad, un patrón hepatocelular, un patrón mixto o un patrón colestásico, ¿no? Entonces hay una serie de medicamentos que tenemos que tomar en cuenta, especialmente los más comunes, y de acuerdo a eso indicarle al paciente cuáles son las posibles complicaciones, ¿no? O sea, no nos olvidemos de que el hecho de explicar al paciente, hablar al paciente, nos va a ayudarnos inclusive a primero detectar las complicaciones y lo otro de que el paciente ya sepa qué es lo que ha podido suceder y que el médico me dijo. Es muy importante, ¿no? Porque si nosotros no decimos, lo primero que el paciente indica es iatrogenia, ¿no? Entonces el médico no hizo bien su trabajo, ¿no? En otras palabras, ¿no? Y al final, pues, los más perjudicados van a salir nosotros. Es importante eso. La siguiente. Entonces, la parte del diagnóstico es muy importante la sospecha. Sospecha clínica, hacer una buena anamnesis. Entonces, la relación temporal es muy adecuada frente a qué paciente estamos y frente al consumo de qué medicamentos, hace cuánto tiempo ha consumido ese medicamento. Si no dice, doctor, he tomado carbamazepina hace 5 meses, o sea, pensar en una hepatotoxicidad por droga, pues es menor, ¿no? Pues si te dice, doctor, he estado tomando carbamazepina y hace 3 días estoy así, es posible que sea la causa del problema que está teniendo. Entonces es muy importante hacer una lista de medicamentos, una lista de sustancias que ha consumido el paciente para empezar a excluir las posibles causas en lo que estamos pensando, ¿no? Entonces hay algunos criterios. Es muy importante las manifestaciones de hipersensibilidad, efectos a la retirada del medicamento, efectos a la reexposición, hallazgos en la biopsia, hay algunas escalas diagnósticas de toxicidad, ya que nos van a ayudarnos a definir frente a qué paciente estamos. Los hallazgos biológicos no son muy frecuentes, entonces hay que llevarnos un poquito más de las escalas tal vez de toxicidad. La siguiente, por favor. Entre ellas, acá tenemos una escala de SIOMS que es de acuerdo al puntaje, donde vamos a ver de que un puntaje entre 3 y 5 es posible
la alteración o la exposición a un medicamento, es posible de que esta sea la causa de la hepatotoxicidad. Un puntaje de 6 a 8, un puntaje mayor a 8, muy probable. Y al costado tenemos pues una tablita para ver la parte de exposición, ¿no? La siguiente, por favor. La biopsia hepática, hay una ausencia de datos histológicos un tanto específicos para pensar en la parte de exposición a sustancias hepáticas, ¿no? No es muy necesario realizar una biopsia hepática de forma sistemática, pero si no hay un diagnóstico etiológico de forma adecuada, podemos hacer una biopsia hepática para descartar otras causas especialmente, más que confirmar un problema de hepatotoxicidad. Cuando hay una duda diagnóstica que hablábamos y al momento de suprimir el fármaco es sospechoso pero no es concluyente, y también para ver el pronóstico frente a qué paciente estamos, ¿no? Entonces no es muy recomendable, pero sí podemos hacer las siguientes. Está bien. Bueno, acá vemos varios tipos histológicos con mayor inflamación, prolongamiento hepatocelular, ¿cierto? Como se acuerdan en hepatotoxicidad por alcohol o en una hepatopatía alcohólica. Entonces, vemos una balonización, alteración estructural inclusive del hepatocito, pero es muy infrecuente hacer una biopsia hepática, a no ser que haya una duda diagnóstica, ¿no? Para pensar en otras patologías posibles. Al siguiente, por favor. En la parte del tratamiento vamos a ver de que es importante la detección precoz y la supresión del agente que está produciendo el problema hepático, o sea, el medicamento que está tomando el paciente. Entonces, no cometamos el error de pensar en otra cosa. O sea, hay que enfocarnos frente a qué paciente estamos, ¿no? Si sabemos de que el paciente ha sido operado hace 2, 3 días y ya comenzó a presentar ictericia, hay que buscar medicamentos que han utilizado en la cirugía, ¿no? Medicamentos que han utilizado antes de la cirugía, durante o después de la cirugía. Entonces, es muy importante. Cuando hay una hepatitis fulminante, la evolución no es favorable, entonces se tiene que mandar a unidades de trasplante hepático. Tratamiento específico dependiendo frente a qué paciente estamos. Pacientes que han tomado paracetamol a grandes dosis, podemos darle N-acetilcisteína, carnitina en pacientes con ácido valproico, silimarina, penicilina, pacientes que al parecer han tenido una exposición a hongos que están condicionando a producir hepatotoxicidad. Cuando hay colestasis podemos dar ácido ursodeoxicólico en una dosis de 15 miligramos por kilo por día para disminuir la colestasis o disminuir la producción de bilirrubina especialmente. Y si hay un mecanismo inmunoalergénico, podemos dar corticoides. No es muy frecuente, pero eso podría ayudar en la inflamación a nivel hepatocelular especialmente. La siguiente, por favor. ¿Y cómo prevenir? Evitar la polimedicación, especialmente en personas adultos mayores, ¿no? Entonces hay una polifarmacia en pacientes mayores de edad. Son hipertensos, diabéticos, hipotiroideos, o utilicen anticoagulantes porque han tenido trombosis venosa profunda o isquemias, etcétera. Hay que tratar de controlar y la polifarmacia pues influye mucho. Entonces hay que tratar de evitar la polifarmacia o el paciente sea pues a centros donde venden medicamentos y también se compran lo que dicen los supuestos farmacéuticos, ¿no? Cuando el paciente no presenta una buena adherencia a los tratamientos y se le tiene que monitorizar, especialmente si el tratamiento es prolongado. Entonces, y es muy importante notificar a los servicios de farmacovigilancia
los casos de hepatotoxicidad de algún fármaco. ¿Ya? Entonces es muy importante, eso ya nos pasó cuando éramos internos en el seguro, con la clindamicina. Empezó a haber hepatotoxicidad en medicina en pacientes que se utilizaba la clindamicina. Me acuerdo de pacientes habían cuadros de neumonía y se les utilizaba clindamicina y empezaron a hacer hepatotoxicidad, ¿no? Se vio de que en pediatría también utilizaban clindamicina y también presentaban hepatotoxicidad, en emergencia también, se vio el lote. Se notificó a los servicios de farmacovigilancia de salud y tuvieron que suspender la distribución de la clindamicina de ese lote, ¿no? de medicamentos. Entonces es importante porque no solamente puede hacerle daño a nuestro paciente, sino también a otros pacientes, para que se le monitorice de mejor manera. ¿Ya? Entonces es importante este tema de toxicidad por drogas, ya que esto sí va a ayudarnos a controlar mejor a nuestros pacientes y a los medicamentos que podemos darle. Ojo, no olvidarnos de las comorbilidades que puede tener el paciente. Chicos, ¿alguna pregunta de hepatopatías alcohólicas y hepatotoxicidad por drogas? Nada. Ya, chicos, entonces a ver. Ya, entonces nos quedamos acá. Ojo, es muy importante que nosotros evaluemos a nuestro paciente. ¿Ya? Expliquémosle a un paciente con problemas de alcoholismo, de hepatopatía alcohólica, y expliquémosle bien la parte preventiva y también hay que explicar bien a los pacientes que se utilizan medicamentos y que pueden ser potencialmente hepatotóxicos, ¿no? Hacer los controles adecuados antes de la medicación, durante y después de la medicación. Ya, chicos, entonces como no hay preguntas, el martes el grupo 5 expone y entre el miércoles y el 12-13 completamos las clases. El examen por lo pronto es el 14, si no me equivoco. Ya, chicos, estudien. Vamos a terminar las clases esta semana para el último examen. ¿Alguna pregunta, comentario, algo, chicos? ¿No? Creo que nada. ¿Se han dormido? ¿Se han entendido? ¿Todo bien? Ya. Ya, chicos, entonces nos vemos el martes en la exposición del grupo 5. ¿Ya? Ya nos vemos. Chao, chao. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, doctor. Chao, chao.